Yo les compartiré mi presentación, pero algo pasa con mi computadora, así que quiero contarles que yo estoy inscrita a esta asociación porque me interesa mucho compartir todas las investigaciones y recorrido que han hecho las personas que participan en ella, porque mi interés es hablar sobre divulgación de la ciencia, pero desde los investigadores que pertenecen a las diferentes universidades. Esta necesidad surge de una investigación previa en la Universidad Central, donde yo trabajaba como docente, y se hizo acerca de la nanotecnología en Colombia, cómo los grupos de investigación tenían prácticas divulgativas al interior de sus dinámicas. Y ahora actualmente estoy trabajando en la Universidad de La Sabana como profesora de hora cátedra, con un apoyo que me dan por ser estudiante de doctorado. Ya soy candidata a doctora, ya he pasado todos mis exámenes y mi tesis de investigación tiene que ver con la divulgación ya no solo en grupos de investigación en nanotecnología, sino en todos los grupos de investigación en Colombia. La idea de este trabajo es determinar cuáles son esas prácticas que realizan los grupos de investigación para lograr la consecución de la apropiación social del conocimiento. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que he encontrado hasta el momento? Que hay poca credibilidad en el tema, es decir, algunos profesores dicen, pero ¿para qué vas a investigar eso? Si ya se sabe que hay investigadores que no les interesa la divulgación, sino solo la difusión, es decir, en entornos especializados, donde hay obviamente gente que conoce de los temas. Eso ha sido un obstáculo muy grande para mí, demostrar la importancia de este tipo de investigaciones que lo que pretenden es impactar en los cambios de valoración de las producciones de los investigadores. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es cierto, el escenario de las políticas impulsadas por diferentes gobiernos, desde obviamente desde el ministerio, conocíamos como Colciencias, trabajan por tener políticas que fortalezcan las prácticas de verdad divulgativas, porque en sus documentos se puede encontrar. Aún así vemos que son poco valoradas, es decir, cuando se le dan algún tipo de reconocimientos y puntos a las investigaciones de los docentes, se le da mayor valoración a las publicaciones en revistas indexadas, reconocidas internacionalmente, pero cuando hablamos de generar productos que puedan llegar a una comunidad mucho más amplia, pues allí empezamos a encontrar que hay una ruptura muy grande porque pues, los grupos de investigación no están haciendo este tipo de prácticas. La investigación previa sobre nanotecnología me mostró que también hay docentes, investigadores que luchan por realmente llevar sus conocimientos a un público más amplio. Un público más amplio me refiero, por ejemplo, a trabajar con niños de colegios donde empiezan a impulsar el deseo de investigar. Encontré un trabajo en Oracle que también trabaja para impulsar, por ejemplo, que las mujeres se interesen por estudiar e indagar en carreras que son normalmente conocidas en que pues, estudien hombres. Entonces, he encontrado muchas cosas positivas que me alientan a seguir trabajando en este tipo de investigaciones para poder modificar realmente las prácticas al interior de los grupos. Aunque si bien es cierto, hay personas que no les interesa entrar de lo que yo he llamado ecosistema de investigación, ecosistema de ciencia, de un reconocimiento en su civil art, a través de Colciencias, etcétera, etcétera, pues sí creo que esos trabajos que se han hecho deben ser mayoritariamente reconocidos y tener, digamos, un alto impacto, no digo yo de prestigio, porque insisto que también en un encuentro internacional que participé el año anterior, em, personas de otros países como Argentina, Uruguay, Brasil, decían que para ellos era muy difícil producir prácticas divulgativas para generar apropiación social del conocimiento porque sus instituciones estaban regidas bajo esa necesidad de crear productos que tuvieran que ver, digamos, con este tipo, insisto, de reconocimientos en lugares indexados, etcétera, etcétera. Entonces, el reto aquí es muy grande. eh,
poder lograr insisto, la gente crea en esto, los investigadores sobre todo que pertenecen a universidades que realmente se muevan para llevar el conocimiento a otras comunidades y que eso que encontramos en los documentos que está plasmado en muchas políticas, en serio sobre apropiación social del conocimiento, pues se hagan realidad. También, digamos, hay un imaginario muy grande sobre la idea de que divulgar es un poco bajar de nivel, ¿no? Pues, ¿para qué divulgo si nadie lo va a reconocer? Yo prefiero estar aquí más arriba haciendo difusión. Entonces, digamos que sí, insisto, he encontrado muchos obstáculos, pero eso me anima a seguir intentando eh, realizar este tipo de investigaciones. Luego espero hacer un trabajo comparativo con América Latina por lo que les comenté sobre esas apreciaciones que tienen otros investigadores en otras partes, en otros países de América Latina, para poder movernos ya no solo como Colombia, sino encontrar otras redes que puedan ayudarnos a potenciar este tipo de investigaciones. Eh, Insisto que la idea aquí es seguir trabajando, me motiva muchísimo y eso es lo que les quiero dejar porque también quiero compartir que la investigación es pasión y esto a mí me apasiona muchísimo porque me di cuenta que la investigación claramente transforma vidas, transforma el escenario de muchos jóvenes que están en unos escenarios que los obligan a hacer algo que ellos no quieren y este tipo de prácticas de divulgación potencia sus anhelos, potencia sus esperanzas, abre su mente, su mundo para querer cambiar sus vidas e involucrarse en este mundo de la investigación, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo quiero compartirles hoy, esa pasión por investigar y porque realmente logremos transformar la vida de las personas a través de lo que investigamos, que es un trabajo muy arduo. Los investigadores trabajan mucho, crean mucho, producen mucho, pero como lo dije en mi tesis, pues se quedan los anaqueles. Entonces lo que yo quiero es que eso salga y que sea reconocido dentro del sistema, pues de ese ecosistema de investigación que he llamado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paola, por esa visión desde por supuesto, la academia y propiamente de la investigación. Hace parte mucho esa línea. Y quiero que antes de que termines, nos dejes o nos regales una frase que concluya, pues, digamos, todo el mensaje y que podamos, por supuesto, compartir en las redes sociales de la asociación. Cuéntanos cuál es. Pues para mí, una frase que me impactó mucho es una de Albert Einstein que habla sobre que el conocimiento tiene que ser compartido y tiene que llegar a mucha más gente, no se puede quedar solo en una academia. Y la otra frase que me parece súper importante es que la investigación en serio es pasión y que debemos romper con esas ideas, esos imaginarios de la investigación como algo súper aburrido, denso, un montón de horas en la biblioteca. No, la investigación es pasión y la investigación cambia y transforma vidas. Excelente, muchísimas gracias, Paola. Y ahora vamos con Santiago Vargas, él es coordinador de investigación del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, y nos va a traer un tema de visibilizando la ciencia desde la academia. Bienvenido, Santiago. Aquí. Hola, buenas tardes. Ya estoy aquí organizando, entonces espera. Puedes compartir también tu pantalla. Sí, correcto. Bueno, ahí ya me están viendo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, como sé que estamos ajustados de tiempo, entonces lo que quiero contarles hoy, más que visibilizando la ciencia desde la academia, es viralizándola. ¿Cómo hacemos para que podamos viralizar la ciencia y que todo el mundo hable de ciencia y que la ciencia sea un tema de conversación cotidiano en un sinnúmero de ambientes, no solamente dentro de la academia, sino en cualquier ambiente en el que estemos? Y en mi experiencia como profesor, como académico, mi formación es de astrofísico, pues yo siempre he visto y he notado, y seguramente muchos de ustedes también, que los científicos son vistos como personajes que están metidos en una burbuja de conocimiento que probablemente sea inaccesible, y esto genera un poco de miedo, un poco de repulsión para la sociedad en general.
Y luego entonces los propios científicos encontramos en los medios de comunicación noticias como esta, ¿no? Un 25% de los españoles cree que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y claro, nosotros nos echamos las manos a la cabeza y decimos, pero ¿cómo es posible que esta gente no sepa? O sea, esto estamos hablando de un cuarto de la población en España, que es uno de los países con mayor tradición en divulgación y comunicación de la ciencia. Entonces no quiero ni imaginarme cómo serían estos números en nuestras regiones, en Latinoamérica, en Colombia. Y podemos seguir, ¿no? Un 30% de los españoles cree que los humanos convivieron con los dinosaurios. Esto para que ustedes se planteen seguramente esa misma pregunta que yo me hice al comienzo y es, bueno, ¿de quién es la culpa? Porque esto no puede seguir así. Fíjense ustedes esta semana con lo que me encontré. Aquí estamos viendo un tuit que dice, no debería, este es un español, ya se darán cuenta, no debería meterme en estos jardines, pero estoy cabreado, estoy muy enfadado. Nos han denegado Astronomía Mag una subvención de ayuda a la edición de revistas culturales porque tenemos poco interés cultural. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Ángel Roldán? Bueno, pues es nada más y nada menos que el director y editor de una de las revistas más importantes de divulgación de la astronomía en español en el mundo, probablemente la más importante, fundada en 1985. Esta revista pues es un hito de la divulgación de la astronomía y volvamos a ver lo que le dijeron. La subvención fue denegada porque la edición de revistas culturales dice que este tema tiene poco interés cultural. Entonces, claro, es sorprendente. Nuevamente nos echamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo es posible que la ciencia no sea vista como parte de la cultura? Y, claro, para muchos es obvio, ¿no? Para mí es evidente que la ciencia es cultura, es parte esencial de la cultura. De hecho, es tan difícil separar ciencia y cultura que es casi pues una locura lo que está diciendo ese tweet que le enviaron a este personaje. Bueno, tanto así que la astronomía como parte de la ciencia es probablemente el área o la ciencia o la disciplina que más conectada está con la cultura a lo largo de toda la historia de los seres humanos. Aquí vemos unas imágenes representativas de hace 19.000 años, lo que llamamos arte rupestre, en una cueva en Francia, y ahí vemos una representación de un toro, que es la constelación de Tauro, el ojo del toro, que es la estrella Aldebarán, y por ahí vemos un montón de representaciones del cielo. Ahí tenemos las estrellas, las Pléyades, bueno, un sinnúmero de estrellas, y esto es simplemente el reflejo de que la astronomía, la observación del cosmos, pues ha sido esencial para el desarrollo de la cultura en absolutamente todas las culturas de la civilización. Por eso entonces, increíble que todavía estemos hoy por hoy pensando, oiga, ¿por qué la astronomía debe subvencionarse como parte de un proceso cultural? Bueno, esto nos lleva a pues, algo que muchos han planteado y es que la época actual es una encrucijada histórica para nuestra civilización y probablemente para toda nuestra especie. Estamos en un momento clave para lo que va a ser el futuro de nuestra civilización. Sea cual sea el camino que sigamos, nuestro destino está ligado indisolublemente a la ciencia, ¿cierto? Esto es un hecho. Pero bueno, esta frase no es mía ni es reciente, es una frase de hace 40 años de este personaje que hemos nombrado ya varias veces por acá, Carl Sagan, y él enuncia esa frase que es hoy por hoy tan actual como hace 40 años. Esto de pronto desmotiva un poco, ¿no? Porque uno dice, bueno, si después de 40 años seguimos en el mismo punto, pues es que las cosas no van tan bien. Pero yo siento que esa también es una motivación muy fuerte para seguir adelante con apostándole a estos temas y luchando por resaltar estos temas. Porque claro, la ciencia y la divulgación pues son actividades complementarias, pero realmente son inseparables. No podemos hablar de ciencia sin hablar de divulgación de la ciencia. Y esto lo han entendido grandes científicos, ¿no? Aquí tenemos al popularísimo Albert Einstein diciendo no basta con que los resultados de las investigaciones sean conocidos, elaborados y aplicados por unos cuantos especialistas, porque los conocimientos científicos no deben limitarse a un grupo pequeño de hombres. Si eso sucede, se debilita la mentalidad filosófica de todo un pueblo que camina hacia su empobrecimiento espiritual. O sea, él aquí está, de alguna manera, abanderando entre la comunidad científica y académica la importancia de la divulgación. Porque claro, nosotros hacemos difusión en nuestros entornos, ya lo mencionaron antes, nuestra primera conferencista Paola
lo mencionaba, pero debemos llegar más allá. Claro, hay científicos que lo hacen muy bien, tenemos muy buenos ejemplos, y esto tampoco es algo nuevo entre los científicos. Científicos que hayan estado interesados por comunicar la ciencia al gran público, pues tenemos hace mucho tiempo, ¿no? Remontémonos, por ejemplo, al siglo III antes de Cristo. Aquí tenemos una imagen mucho más reciente del siglo XVI de Rafael Sanzio, pero ahí habían como procesos en los cuales estos grandes personajes eran los pilares fundamentales de la ciencia, pero también de la comunicación de esa ciencia. Y luego, si avanzamos un poco, tenemos a Galileo en el siglo XVII, un personaje que también era apasionado por contar todo lo que hacía. Y bueno, no me extraña, porque coger por primera vez un telescopio y apuntarlo al cielo, pues no era cualquier cosa, ¿no? Eso era algo que tenía que contarse. Y bueno, él también obviamente sabía que el hecho de contar la ciencia que hacía le iba a permitir obtener recursos. Entonces ahí lo vemos ahí enfrente a estos gobernantes, a estas grandes eminencias que eran las que tenían obviamente el poder económico, y él sabe que si las logra maravillar, les logra mostrar las virtudes y las bondades y la belleza de la ciencia, pues iba a lograr objetivos también económicos para poder seguir haciendo su ciencia. Siglo XIX. Tenemos acá a un personaje también fascinante, Michael Faraday, uno de los padres de la teoría electromagnética. Gracias a él, hoy el mundo se mueve, porque el mundo lo mueve la electricidad, y él ahí estaba haciendo esos experimentos por primera vez al gran público, principalmente los niños. Y aquí tenemos el escenario que desde 1825 se llama las Christmas Lectures, las conferencias de Navidad de la Royal Institution en Londres, que llevan pues todo ese tiempo, ya van a cumplir 200 años, contando la ciencia al gran público y principalmente a los niños, porque hay un potencial que no se puede desaprovechar. Y si vamos más para acá, pues obviamente el reconocidísimo Stephen Hawking, una de las figuras más icónicas, más mediáticas entre los científicos, que de alguna manera transformó en muchos de los científicos la manera como se llegaba al público. Entonces, si tenemos todos estos ejemplos, ¿por qué parece como tan difícil unir fuerzas entre los científicos y otros miembros de la sociedad? Porque no es tan sencillo a veces. Pues parte de eso se debe a un montón de prejuicios. Veamos rápidamente algunos. Los científicos, según según los científicos, la sociedad carece de cultura científica, culpan a la ciencia del mal uso de muchos descubrimientos, no deberían participar en decisiones científicas, y piensa que divulgan los científicos fracasados. Esto es algo que normalmente la comunidad científica asume como verdad. Por otro lado, según la sociedad, la ciencia la hacen personajes excéntricos, desconectados de la sociedad, es demasiado compleja, no es algo que se pueda permitir un país pobre como los países de nuestra región en América Latina, y a veces piensan que los científicos nos engañan, ¿no? En la NASA están allá guardando un montón de información secreta que no quieren que el mundo la sepa, y ellos son como unas almas ahí malévolas que están planeando un montón de cosas negativas. ¿Qué llega a generar toda esta discusión, todos estos prejuicios? Pues que triunfe la pseudociencia, como evidentemente lo estamos viendo y lo hemos visto a lo largo de la historia. Y eso pues es obviamente un éxito para todo lo paracientífico y una motivación más para que los científicos y todos los que podamos llevemos el conocimiento. Para que luego no nos quejemos, ¿no? Y no digamos, no, pero es que ¿cómo es posible? Claro, es posible porque no hemos hecho nada, o lo hemos hecho de una manera muy incipiente. Esto es uno de los comentarios que me encontré por ahí, y es tal cual, ¿no? Los charlatanes tienen varias ventajas sobre los científicos, porque utilizan un lenguaje más accesible a la gente que tiene poca educación, y le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Mientras que la ciencia o los científicos, pues a veces dicen la cruel realidad que no gusta, pero es así. Nosotros no podemos hablar de opiniones, ¿no? En la ciencia no podemos opinar, estamos basados en la evidencia. Bueno, eso me llevó entonces, ya para hablar un poco de mi caso personal, a meterme en esta tarea ardua y muchas veces poco recompensada de hacer divulgación científica. Y entonces en el año 2014 entré a la página de ciencia del periódico El Tiempo, que después de muchos años que estuvo activa, pues se cerró, y en el 2014 se volvió a retomar, y ahí pues tengo una columna desde hace ya 6 años, una columna semanal
que me ha llevado pues a entrar en contacto con un montón de ideas locas de mucha gente y tratar de ponerles esa tinta científica detrás. Y por eso entonces he hablado pues de las fantasías apocalípticas, de estas historias en torno a los rayos cósmicos que por la noche van a llegar al celular y entonces toca quitar el celular de la mesita de noche para que no nos vayamos a convertir por ahí, quién sabe qué, en monstruos o Frankensteins. Y luego llega mi llegada pues a la Universidad Nacional, a Colombia, en el año 2000. Yo soy colombiano, pero estuve 14 años fuera, y en el año 2014 ingresé como profesor a la Universidad Nacional, y desde allí encontré pues un entorno interesante. Lo primero que me encontré es que la Universidad Nacional, que tiene muchas sedes a lo largo y ancho del país, tiene la responsabilidad social, porque es una universidad pública, es debida a dineros públicos, pues tiene una responsabilidad con la población de diferentes sitios del país. Y estas ideas en torno a ciencia para la paz, la diversidad, la igualdad y la inclusión empezaron a tocarme muy de fondo. Tanto así pues que utilicé la astronomía para tratar de llegar a cumplir esos objetivos de equidad, de inclusión, de accesibilidad. No solamente pensemos en personas como nosotros, sino en toda esa gran minoría de personas, por ejemplo, con discapacidades, que no pueden acceder de la misma manera al conocimiento. Y así organizamos entonces este encuentro, que era el primer encuentro mundial de astronomía para la accesibilidad y la inclusión. Y luego con el tema de la paz, nos unimos a proyectos muy interesantes de la universidad que antes de la firma de los acuerdos con la guerrilla de las FARC en el año 2016, nos llevaron a varios profesores a las regiones a hacer talleres, actividades, pero sobre todo un intercambio de saberes, ¿no? Eso es muy importante y alguien ya lo había mencionado. Los académicos tendemos a ser muy ególatras y a pensar que tenemos la verdad y que somos pues los mejores y que nosotros tenemos que ir a los sitios a decir cómo hay que hacer las cosas, qué es importante y qué no. Y es todo lo contrario, ¿no? Nosotros casi que aprendemos más cuando vamos a las regiones que lo que podemos enseñar. Es decir, una co-creación para que el conocimiento mutuo sea el que gane, el que triunfe. Ese entonces era el objetivo de este proyecto de espacios de reconocimiento para la paz. Ahí me ven con ese telescopio por ahí en las selvas del Guaviare. La policía nos llevaba a diferentes sitios. Estuvimos en varios espacios territoriales de integración y reincorporación. Y allí pues compartí con un montón de excombatientes de diferentes edades sus ideas en torno a cómo observar el cielo, cómo medir la posición de las estrellas en el cielo. Y bueno, eso fue fascinante porque el simple hecho de poner un telescopio en medio ahí de la selva casi, atrae a mucha gente que hacen filas de horas y horas por estar 10 segundos mirando a la luna a través de ese telescopio. Creo que esto es la mejor recompensa, ¿no? Dije que no había a veces mucha recompensa, pero desde el mundo académico, pero desde fuera del mundo académico las recompensas son valiosísimas. Me interesé también por proyectos con mujeres y niñas para promover la ciencia entre las mujeres y las niñas, y esto abarca no solamente a las niñas, sino a todo su entorno familiar, porque una niña puede querer ser científica, pero su entorno familiar se lo impide, se limita a esa posibilidad. Luego hemos ido también a barrios en donde hay población vulnerable, a llevar la astronomía, a comunicarla, a difundirla, a divulgarla en todos estos entornos. Y desde la Facultad de Ciencias, pues algo que llama la atención es que la Universidad Nacional, que tiene más de 150 años, no tenía en la Facultad de Ciencias una oficina que se encargara de divulgación científica. Y ahí entonces se creó hace poco relativamente la oficina o la unidad de divulgación científica, comunicación y medios. Y ahí, esta es la página web, ahí ustedes encuentran todo lo que se hace, que son proyectos que empiezan a articularse y empiezan a sonar en muchos sitios, ¿no? Así entonces creamos algo que se llama Charlab, en donde contamos historias de vida de personajes de ciencia. Una de las más reconocidas fue esta astronauta que probablemente sea la primera mujer que llegue a la Luna. Estamos todavía pendientes de qué va a pasar, pero probablemente en el 2024-25 esta astronauta Janet Epps sea la primera mujer en pisar la Luna. Y bueno, ¿me confirmas, Tania, perdón, cuánto me queda? Te quedan 5 minutos. Oh, súper, perfecto, listo. Ahora entonces quiero contarles de otros proyectos que de alguna manera casi que nos motivaron a seguir haciendo más cosas.
Nos dimos cuenta, obviamente, que la universidad es un mundo muy académico en donde los profesores son muy cuadriculados, es muy difícil hacer que un profesor cambie su lenguaje, lo lleve al gran público, principalmente a los jóvenes, y por eso entonces dijimos, pues creemos algo con un youtuber y nos inventamos entonces con la unidad de medios de la universidad, Unimedios, Yongarismo y los polinomios. Y esto es algo que en su momento pues parecía muy revolucionario y era profesores de la Universidad Nacional llegando a los jóvenes en un lenguaje cercano a través de YouTube, pero no podíamos hacer esa transición tan directa. Entonces dijimos, bueno, tiene que haber un intermediario, y ese intermediario fue Yongarismo Rodríguez, un personaje que hacía el link entre el joven que tiene un montón de problemas y dificultades y los temas de la academia. Y así entonces logramos llevar todas las semanas un video en YouTube de 5 o 6 minutos contando la historia de Yongarismo y cómo sus problemas cotidianos en la gran mayoría de las veces podían conectarse con la ciencia y él podía encontrar respuestas en la ciencia. Y claro, los jóvenes a veces se hacen muchas preguntas y claro, muchas de esas preguntas tienen una conexión científica muy interesante que quisimos resaltar y creo que lo conseguimos. Y entonces ahí pues nosotros los profesores con nuestras batas, con unos colores muy llamativos para también romper esa idea del profesor con su bata blanca inmaculada. Y bueno, voy a pasar rápidamente por algunas imágenes donde también salíamos a la calle para hablar con la gente, contar sus historias, y este programa fue nominado el año pasado a los premios TAL de lo mejor en la televisión en América Latina, y esto yo creo que fue una buena recompensa a la mejor serie web. Luego, de manera personal, pues seguí inclinándome por ese tema de cómo llegar a los jóvenes y a los niños, y con este libro el año pasado logramos tener el libro más vendido de toda la universidad en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. La Universidad Nacional normalmente por su tamaño es la que más vende en esta feria, y este fue el libro más vendido de toda la universidad porque tiene herramientas nuevas como la realidad aumentada para hacer la ciencia mucho más cercana y divertida, ¿no? A mí siempre me ha gustado resaltar la parte lúdica de la ciencia. Nos inventamos una carrera en la universidad con motivo del descubrimiento de la primera fotografía de un agujero negro el año pasado, y dijimos, oiga, corramos la universidad como si fuera un agujero negro, porque un agujero negro de la masa del Sol tendría 4 kilómetros de radio y una estrella de neutrones 10 kilómetros. Bueno, como se dan cuenta, ya para ir más o menos recogiendo todas estas ideas, hay muchas formas en las cuales podemos utilizar la ciencia de una manera muy llamativa y muy cercana. Y ahora que estamos en la virtualidad, pues eso nos limitó un poco, pero dijimos, bueno, hagamos algo que también llame la atención, una carrera, pero va a ser una maratón de científicos comunicando ciencia. Y logramos reunir a 50 científicos de todo el mundo para que durante 24 horas en un evento maratónico, de hecho, prácticamente es como un récord mundial. A última hora me dijeron los de los Guinness Records que no habían podido estar, entonces que tenía que repetirlo, y pues me va a tocar repetir el evento y trasnocharme y estar otras 24 horas ahí contando ciencia. Y por último, Ciencia Viral, el proyecto más reciente que tenemos con El Tiempo, en donde hemos tenido una audiencia increíble. Esto es la visualización en directo de uno de los capítulos. Pero bueno, para saber más de Ciencia Viral, que a propósito nos ganamos un premio también hace 2 semanas de la Fundación Merck, los invito a las 7 de la noche a la conferencia de Nicolás Bustamante, periodista del Tiempo, con el cual generamos este producto. Conclusión final, para los académicos que me están viendo, rompamos la burbuja. Tenemos que romper esa burbuja y llegar a la sociedad de 1000 maneras. Hay 1001 maneras de hacerlo. Escojan la que quieran y háganlo. Y ese es mi mensaje final. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Santiago. Wow, impresionante varios trabajos que estás realizando y mucho por aprender también. Ahora vamos con Carlos Contreras, quien es director de Aluna News y que se encuentra también en regiones. Bienvenido, Carlos. El público quiere aprender también de tu experiencia. Tania, muy buenas tardes a todo el público. Muchas gracias. Estoy comprobando si tengo sonido perfecto. Perfecto. Ok, muchas gracias. Y ahora voy a compartir mi pantalla y
Agradezco si me confirman si ella se proyecta también de buena manera. Sí, perfecto. Bien, pues Tania, cuando de manera generosa ustedes decidieron invitarnos dentro del mensaje esta vez, siéntanse como amigos y tómense un tinto. Incluso actualmente me estoy tomando el tinto en este momento y me siento en medio de amigos y programamos presentar esta historia que se llama Aluna y Ciencia y Tecnología para el Planeta de la manera más tranquila posible, desde nuestros ojos soñadores, con las imperfecciones propias de cualquier historia creciendo. Y bueno, en fin, incluso decidimos contarla de manera evolutiva en el tiempo, tal cual como se generó. Y se generó con esa expresión. Y para cuidar la vida y nuestro mundo, seremos un ejército de soñadores que con los pies en la tierra tendremos la posibilidad de inspirar a las próximas generaciones. Y ahí emprendimos camino, ¿no? Y cuando digo desde ahí emprendimos camino, es desde la organización la cual actualmente dirijo y conduzco, que es Oruga. Pero lo importante es que estábamos pensando en el futuro, pensando en esa expresión de Woody Allen, de me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Esas dos hermosas personas que están ahí, Catalina y Nicolás, son mis hijos. Pero esta conversación quisiera, en medio de la amistad que está en este escenario, ponerlos a ustedes con sus hijos y con sus sobrinos y con esos jóvenes que también son el futuro, para conectarnos desde ahí, desde el futuro, que fue donde inició Aluna. Y es que también creíamos que era posible un futuro en el que transformábamos y que transformábamos desde la combinación perfecta entre sueños, conocimiento y disciplina. Pero ¿por qué queríamos hablar de futuro? ¿Por qué queríamos hablar de transformación? Porque definitivamente cuando estábamos diseñando esta alternativa de Aluna, ciencia y tecnología para el planeta, decíamos, no señor, no queremos una transición con incertidumbre, con esa incertidumbre que tenemos actualmente porque aún las preguntas fundamentales no las hemos respondido. No queremos un futuro de incertidumbre en donde nosotros como especie humana tenemos unos niveles de afectación al planeta de una manera increíble, en donde 7.800 millones de personas con un crecimiento diario de 234.000 personas, que equivale más o menos a 5 veces de la población colombiana a nivel en el año. Entonces decíamos, aquí hay algo que no está funcionando, en donde hay unas inequidades desde condiciones de vida, pero que luego íbamos a mirar, pero también desde el conocimiento. Y dijimos cuando estábamos diseñando, soñamos con un futuro mejor, porque allá es donde vamos a pasar el resto de nuestros días. Y un futuro mejor es un mundo en donde la vida sea posible. Desde aquí fue que empezamos a inspirar. Y cuando hablamos la vida, la miramos en todos sus colores, en todos sus esplendores, en la magia que tiene cada ser viviente. Y asimismo en el compromiso que nosotros tenemos con ellos y el compromiso que nosotros tenemos con nosotros mismos. Aquí es cuando dijimos, ¿sabe qué? Hay una palabra fundamental que es inspiración. Tenemos que inspirar a nuestros jóvenes y a nuestros niños en concebir un mejor planeta desde el conocimiento, en donde sea comprensible por qué es que se estudia, por qué es que se quiere adquirir con el tiempo la ciencia y la tecnología. No es para pasar las materias, no es para aprobar los años, es para transformar ese planeta. Es porque tenemos un futuro y allá es donde vamos a pasar el resto de nuestros días. Entonces, la palabra inspiración empezó a tomar un calibre inmenso en nuestra actitud de qué era lo que teníamos que hacer. Y entonces dijimos, y eso lo dijimos así con los jóvenes que estábamos soñando, será un mundo viable gracias a los superhéroes. Pero había una diferencia. Estábamos hablando de superhéroes reales, de carne y hueso. Superhéroes que tienen su superpoder en el conocimiento. Esto pensando desde la óptica de nuestro público al cual nos íbamos a orientar. O sea, queremos inspirar a estos jóvenes diciéndoles, mira, es posible transformar nuestro planeta a partir del conocimiento. Y no es que ustedes son los primeros que lo vayan a hacer. Hay personas que ya lo vienen haciendo. Y entonces, abrir una ventana en donde las posibilidades de la ciencia y la tecnología se asoman. Y quizás desde aquí, desde el para qué, desde un sentido de transformación, podríamos inspirar
a los jóvenes a una conexión más cercana con el conocimiento, a una conexión más de para qué es que nos sirve, cómo es que nos transforma la nanotecnología o la biotecnología o la psicología o las nuevas fuentes de energía. Todo eso, ¿para qué? Entonces, queríamos sensibilizar, motivar, compartir posibles escenarios de presente y futuro desde esta óptica. Y entonces decíamos, ¿y qué pasa si le mostramos a nuestros niños y jóvenes colombianos cosas como combustible a partir de llantas usadas, el reto de la nueva generación? ¿No sería eso genial? ¿No sería decir, mira con los ojos que uno mira la realidad, se puede transformar? Entonces queríamos compartir esto. ¿O qué tal esto de enchúfate al sol? Enchufes solares para las ventanas, en donde los conectamos y nuestro celular está ahí, tomando energía, pero no necesariamente la energía eléctrica. ¿Y qué pasa si estas historias se las contamos a nuestros jóvenes? ¿Qué pasa si decimos, oye, ¿sabes cómo construir usando la menor cantidad de recursos naturales y materias primas? Porque la construcción también puede ser sostenible, y así, y así. Y eso fue lo que nos fue entusiasmando para decir, más allá de comunicar ciencia y tecnología, nuestra intención es inspirar y queremos generar aprecio por el conocimiento. Y volvemos a nuestra ecuación en donde sueños más conocimiento más disciplina significa transformación. Entonces, tenemos que ayudar a soñar, tenemos que tener esa disciplina, entendiendo la disciplina, hacer lo que tengo que hacer a pesar de mí. Pero ¿y el conocimiento? ¿Cómo hacemos para compartir ese conocimiento? Aquí fue cuando pensamos en específicamente Aluna, ciencia y tecnología para el planeta. Y empezamos a entenderla como una estrategia digital de divulgación masiva de la ciencia y la tecnología y un atributo fundamental, su relación con la conservación del planeta. ¿A quién iba dirigido? Bueno, ¿y esto para quién? A niños y jóvenes en proceso de formación y que ellos puedan orientar su vida profesional para transformar el planeta desde la ciencia y la tecnología. Ah, suena. ¿Y quiénes van a escribir las noticias? Dijimos, ¿sabe qué? Arranquemos con un equipo líder y editor de Aluna, pero en paralelo vamos estableciendo un semillero de comunicación de la ciencia y la tecnología para generar capacidad instalada y para seguir generando aprecio y capacidades en cuanto a comunicación de la ciencia y la tecnología. Ok, suena. ¿Y cómo nos lo imaginamos? Nos lo imaginamos un canal de difusión virtual en donde cada semana 1 o 2 ediciones pudiesen aparecer. Y así fue, amigos, en medio de este café, que emprendimos nuestro viaje. Y nuestro viaje nos fue dando formas y colores diversos. Hoy actualmente, si ustedes entran a nuestro portal, encuentran eso. Los invitamos a www.aluna.news, en donde van a encontrar noticias de ciencia y tecnología con una orientación de transformación positiva del planeta. Pero la vamos a encontrar matizada, ¿no? La queremos escribir siendo respetuosos con la ciencia y la tecnología, también siendo críticos con la ciencia y la tecnología. Antes que todo, queremos ser tranquilos, hasta lúdicos. ¿Por qué no escribir ciencia y tecnología en un lenguaje, entre otras, propio de nuestros escritores? Porque ya vamos a hablar de nuestro grupo de escritores. ¿Por qué no hacemos ese híbrido que nos permita poner en contexto y poner de una manera agradable lo que se puede producir y comunicar alrededor de la ciencia y la tecnología? Y no solo escribirla. ¿Y qué pasa si empezamos a generar nuestros videos? Cada artículo que estemos publicando, que podamos tener un video que exprese lo que queremos decir. Y aquí un elemento fundamental. Nuestros artículos salen de entrevistas. Vamos y buscamos colombianos que estén haciendo actividades de ciencia, tecnología e innovación con una orientación de desarrollo sostenible y los entrevistamos. Y parte de la entrevista, 5 minutos quizás en promedio, sacamos elementos en que ellos inspiran con sus vidas y les decimos, hey María Paola, cuando niña, ¿tú te imaginabas en esto, convirtiendo llantas en combustibles? Y Sergio, ¿qué te llevó a meterte en esta área del conocimiento tan específica? Y así sucesivamente, porque entonces encontramos diversas formas de comunicar ciencia y tecnología o un poco el perfil de las personas para, reiteramos, inspirar, inspirar, inspirar. Hoy día, bueno, todo esto se desarrolló finalizando en el 2019, pero en esencia, en medio de pandemia soñábamos y hoy día
tenemos 5.931 lecturas en nuestro portal. Esto nos hace felices. Pequeñitos, muy pequeñitos, pero felices. 41 artículos publicados. Un promedio de 144 lecturas por artículo y un promedio de 180 lecturas por semana. Y cuando nos miramos, todavía nos sonreímos y seguimos soñando más. Y además tenemos otros elementos, ¿no? Son 1.175 suscriptores gratis. Tenemos presencia en 42 municipios en Colombia. 44,37% de nuestros suscriptores son mujeres. Ya voy al que está en rojo. Acuerdo de uso en 9 colegios ubicados en 7 municipios colombianos. Hemos llegado a 9 colegios y hemos dicho, mira, este material que está aquí sirve para inspirar, sirve para lo que usted está haciendo, y empezamos a hacer acuerdos de uso. El 32% de nuestros suscriptores son menores de 14 años y el 14% de suscriptores son niñas menores de 14 años. Y aquí también encontramos, no solo en términos de suscripción, sino en las noticias que comentábamos, quizás una brecha de género, y en donde empezamos a trabajar en que en eso también tenemos que inspirar y tenemos que fortalecernos. En este Construyendo un Tejido Social, un semillero de investigación en comunicación de la ciencia y la tecnología. Tenemos 5 estudiantes de comunicación social de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, y a ellos los acompañan 2 estudiantes, uno de 9º grado y ella es de 11º grado. Ese es nuestro pool de soñadores, ¿no? Aquí hay parte aquí hay 36 de los 40 artículos publicados y hay 2 que están en rojo. Esos 2 que están en rojo son de los chicos de colegio, en donde después de un proceso de formación creíamos que teníamos un mínimo para publicar. Y así es como hemos ido soñando en medio de nuestras crisis, de nuestros defectos, en tener la posibilidad de comunicar para inspirar. Lo que escribimos tiene atributos. Primero, nos orientamos al cuidado de nuestro planeta. Lo segundo, intentamos que sean escritos lúdicos con desarrollos gráficos y visuales de soporte. Entonces nuestras historias parecen que apuntaran para otro lado al principio. Eso tiene sus pros y sus contras, pero nos lo gozamos. Nuestras noticias provienen de grupos de investigación, de empresas y emprendedores. Esto para entender o para comentar que la ciencia y la tecnología la hemos venido encontrando en diferentes escenarios. Y, muy importante, dejamos ver el perfil humano de los innovadores. Nos interesa la innovación, pero también nos interesa saber esa persona que hace innovación, cómo es que siente, cómo es que es superhéroe. Y aquí hay algunos testimonios, 2 fundamentales que nos han nutrido. El caso de María Lucía, que es estudiante de comunicación social, que es de nuestro semillero. Logré reforzar mis habilidades de escritura y lectura, además de alimentar mis conocimientos sobre ciencia y tecnología. Con lo anterior, he adquirido más conciencia en relación con la problemática ambiental de nuestro planeta. Pero también la profesora Edith, del Colegio Santa Ana en Bucaramanga. Aluna se ha convertido en un suministro importante de material para la clase con mis estudiantes. Ellos sienten a la ciencia cerca al encontrar que los artículos son desarrollados por jóvenes quienes ponen la ciencia y la innovación al alcance de todo el mundo. 1 minuto. Y entonces aquí es donde encontramos expresiones, ¿no? Voy a pasar los retos que tenemos, pero en algunos elementos, pero nuestros retos, porque dame tu mano, compañero, y seremos muchos y seremos todos. ¿Cómo conseguir historias de ciencia y tecnología que inspiren a los jóvenes? Si algunos de ustedes nos pueden ayudar a responder esta pregunta. Y luego tenemos otra que es, ¿cómo llegar a cada rincón del país para inspirar a la juventud colombiana? Hoy estamos en una serie de municipios, pero es que faltan. ¿Cómo aumentar nuestro impacto a partir de la articulación con otros actores sociales? Ahí vamos articulándonos, pero es que esto de la co-creación y el co-desarrollo es un mandato que nos interesa. Y este es fundamental. ¿Cómo ser respetuosos con la ciencia y la tecnología sin dejar de ser lúdicos y críticos ante la misma? Esa vela tan lejos que no lo alumbre ni tan cerca que lo queme. ¿Cómo encontrar un camino de viabilidad a largo plazo sin abandonar nuestro objetivo inicial? Y finalmente, y gracias por este espacio, ¿cómo aprender continuamente sobre la comunicación de la ciencia y la tecnología? Entonces, en medio de esta invitación, dame la mano, compañero, y seremos muchos, y seremos todos. Y definitivamente cuando seamos todos, nadie nos podrá detener. Cierro mi presentación agradeciéndole a las personas que hacen realidad este sueño que estamos construyendo y a ustedes por sonreír. Gracias. Muchísimas
Muchísimas gracias, Carlos, por esa presentación que nos deja muy inspirados y, por supuesto, seguir pensando en nuestros jóvenes. Y para ello, la cuota juvenil de nuestro grupo, vamos a presentar a Stephanie Hernández, quien es periodista de ciencia 3.4, recién egresada, pero que ha estado muy pendiente de la Asociación Colombiana de Periodistas de Ciencia y, por ejemplo, es un ejemplo de emprendedora de estos jóvenes. Bienvenida y el público te espera. ¿Tienes presentación? Sí, así es. Ya comparto pantalla. Listo, no sé si ahí se ve. Sí, perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Trataré de ser lo más breve posible. Les quiero presentar, bueno, soy Stephanie Hernández, comunicadora social y periodista. Y les quiero presentar este proyecto de marca personal que se llama 3.14 Comunicación y Ciencia. Y sobre todo porque pues en esta trayectoria que llevo tanto de carrera como pues de encuentro con la comunicación de la ciencia he encontrado muchísimas reflexiones que quiero compartir con ustedes para demostrar que pues los retos del periodismo de ciencia y la divulgación de la ciencia no son los únicos retos que se llevan a cabo pues para hacer una buena comunicación científica. Voy a empezar con esta frase con la que pues estaba planteado en el afiche de promoción del evento de mi parte, que es: la ciencia no solo necesita ser divulgada, sino que también debe saber venderse. ¿Esto con qué fin? Bueno, realmente desde que empecé a estudiar comunicación social y periodismo, pensé inicialmente que para divulgar ciencia, si no hacía nada relacionado con el periodismo de ciencia, pues no veía otros campos de aplicación y me enfoqué demasiado en el periodismo de ciencia. Empecé a encontrar y a entrevistar personajes de medios tradicionales que manejan estas áreas, que son muy profesionales en lo que hacen y tienen mucho conocimiento. Tuve la oportunidad de participar en el Congreso Mundial de Periodismo Científico en el 2017 en San Francisco y también tuve la oportunidad de entrevistar a muchos científicos y periodistas y me contaban sus retos y me contaban toda la parte importante del periodismo de ciencia, pero desafortunadamente pues aquí como que el periodismo de ciencia no tanto que no se dé, porque sí hay muchas personas y muchos profesionales que manejan, sino que en sí mismo el periodismo es un área de bastante competencia, de muchos egos y sobre todo de acribillarnos unos con otros, muy individualista, es una profesión muy individualista y desafortunadamente si cometes un error no te corrigen de la mejor manera, sino que te hacen el bullying y pierdes esa credibilidad frente a los demás precisamente porque los que tienen mayor categoría te critican y ya la gente suele considerar que eso es verdad, ¿no? Eh, Desafortunadamente con todo esto y más la carrera, tomé la decisión que mejor no. Periodismo para mí no era, porque pues no quería enfrentarme como a esa guerra de tiburones. Y empecé a evaluar, bueno, no me dedico al periodismo de ciencia, pero tampoco soy científica y mucho menos estoy especializada en la parte de educación. Entonces, ¿qué puede hacer un comunicador social en pro de la comunicación de la ciencia? Esas reflexiones me vinieron a salir ya hace como 2 años durante la ejecución de mi proyecto de grado, que fue precisamente un espacio de investigación donde consideraba que el espacio de opinión, o pues mejor dicho, la opinión era otro tema importante que el periodismo de ciencia debe abarcar: las controversias, los debates, toda esa parte. Son temas que no se hablan o no se manejan ni en los noticieros, ni en el periódico, y muy de vez en cuando ya en Twitter, pero cuando son periodistas muy alejados ya del medio, sino que lo hacen porque les interesa el tema y quieren seguirlo manejando. Pero no hay espacios donde la gente pueda entender por qué hay una guerra de vacunas, por qué hay la pseudociencia, o muchos científicos o periodistas de ciencia se burlan precisamente
de aquellos que creen en pseudociencia, pero muy difícilmente nos ponemos en el zapato del otro para poder entender y poder atraer con un mensaje mejor esa corrección de ideologías o pensamientos. Desafortunadamente, pues dije, no, periodismo no es lo mío, porque pues a pesar de que estos espacios son importantes, si yo quiero emprender como periodista, realmente pues me muero de hambre, y emprendimiento en agencias de periodismo es muy complicado porque los artículos que se reciben no son artículos escritos por periodistas, sino artículos escritos por científicos. Digamos que en este papel la comunicación social y el periodismo es subestimada en ciertos aspectos, yo diría que en la mayoría cuando uno quiere hablar de comunicación, porque si no eres periodista de ciencia súper especializado en una área, la comunicación social no es tampoco muy llamativa y tampoco dicen, bueno, ¿y entonces a qué te vas a dedicar para poderle dedicar a la ciencia? En esto también, por experiencias propias, cuando ya estaba a punto de graduarme, dije, bueno, presento mi hoja de vida. Bueno, eso también porque he tenido experiencias, estudié astronomía, no la culminé. Y durante ese estudio de carrera, pues la divulgación de la ciencia se veía que era bastante importante, una necesidad y algo que me llamaba mucho la atención, poderla presentar. Y decidí mejor estudiar comunicación social y periodismo precisamente por eso. Pero durante el estudio de la carrera, que también encontré pues muchos bloqueos porque los profesores decían, la ciencia realmente para qué la vas a divulgar, eso no vende. Y bueno, es que realmente la ciencia no se está vendiendo precisamente por eso. Cuando presento mi hoja de vida me encuentro con diferentes pautas, y cuando hice mi práctica profesional también encontré las siguientes características importantes. Los científicos pueden entrar sin experiencia, pero para generar que para que un comunicador se presente a un instituto de investigación, mínimo necesita de 3 a 4 años y preferiblemente con maestría en comunicación de la ciencia, para cumplir las mismas funciones que cumpliría el científico contratado, en las cuales la ejecuta mucho mejor el comunicador, porque pues precisamente es en lo que es bueno. Se espera que también sepas de diseño gráfico, diseño web, ciencia de datos, marketing o publicidad, entre otros. Y esto no solamente ocurre en instituciones de investigación, ocurre realmente en la competencia general de cualquier empresa que quiera contratar a un comunicador social. Si te contratan a la primera, eres el que escribe para redes sociales, pero si tú quieres proponer alguna estrategia de comunicación o una estrategia digital, eso lo hace otra área u otra profesión. Y eso me pasó varias veces también, tanto durante la práctica como durante otros compañeros y amigos que son científicos. Otra fuente dice, no, lo siento, no hay presupuesto para el área de comunicaciones, o esa área no tenemos, la maneja precisamente un científico. O si te contratan y trabajas para el área de comunicaciones, eres la cara que se pone en la cámara y escribe los comunicados de prensa, pero el tono es definido por un científico. Curiosamente, a veces a los comunicadores no se les permite como dar ese lenguaje apropiado. El científico es el que dice, son estos temas, no los puedes modificar porque te cambia todo el sentido de la palabra. Pero pues a veces el comunicador está ahí como para replicar o manejar o enviar los boletines, pero muy pocas veces está para proponer o para definir o para complementar lo que hacen las instituciones de investigación. Y trabajas allí, pero la información científica te la corrigen así no quepa en un tweet. Pasa mucho que a veces las investigaciones son tan profundas que no se pueden cambiar los términos, y eso es completamente entendible. Pero para eso a veces quieren que suene un lenguaje técnico a que el comunicador trate como de traducirlo en 280 caracteres. Y realmente esos son muchos de las brechas que hay, y a veces prefieren que lo haga el científico que maneja el lenguaje técnico, así el tweet no tenga sentido o así el tweet no atrape, pero prefieren que lo haga esa persona a que lo haga un comunicador y adquiera la experiencia especializada en comunicación con temas en ciencia. Entonces queda uno atrapado. Bueno, y realmente
todas esas experiencias las pude obtener. Cuando inicialmente pensé en periodismo de ciencia, pensé en una manera de hacerla divulgativa, manera de YouTube. El primero, el cuadrito donde está el cursor, ahí el primer cuadrito verde con negro, ese fue el primer logo, lo hice yo. Obviamente no soy diseñadora, como se pueden dar cuenta. Y pensé que esa era la mejor manera, empezar a decir, bueno, cuáles son los retos, por qué se habla de periodismo de ciencia, cuál es esa historia de la comunicación que hay aquí, sobre todo en Colombia, cuáles son las diferencias, por qué un científico puede hablar mal de un periodista y por qué un periodista habla mal de los científicos, porque pues hay muchas guerras, como decía Santiago, realmente hay muchas diferencias. Y los medios tradicionales prefieren el clickbait, el que funcione primero, el que llame la atención hacia el artículo o el titular sea completamente desinformativo, pero pues prefieren eso. Y traté de hablar mucho en esos videos, cambié luego el logo precisamente como tratando de evolucionar para que no se viera tan geométrico, diseño de principiante en Photoshop, traté de cambiarlo. Y al final el último, el que es pues verde con fondo, pues con letras blancas, ese logo lo diseñé en asesoría con un profesor de diseño para poder gestionar un poco más un logotipo ya mucho más, que se vea pues mucho más moderno, y ese fue el que presenté para mi proyecto de grado, de un espacio de periodismo de ciencia con énfasis en opinión y la investigación precisamente desarrollada en los temas de Colombia, porque el público de Colombia no es el mismo de Latinoamérica. Y finalmente el logo morado fue de mi marca personal de ahora de la Agencia de Comunicaciones, porque es importante que estas instituciones de investigación se hablen de comunicación organizacional, que es básicamente en lo que yo me enfoco, porque realmente no sé lo que hace mi vecino, y eso me pasaba mucho. Las áreas de comunicaciones no tienen esa manera de manejar ese público, porque creo que con los libros o con investigar, o sea, invertirle demasiado dinero a libros aporto a la divulgación, porque necesito saber cómo evalúo mi aporte a la apropiación social del conocimiento, porque el tomador de decisiones aprueba con la cabeza, pero no me comprende, porque estoy en todas las redes sociales y eso ya es comunicar, ¿no? Eso es muchas de las respuestas que solía encontrar durante todo este tiempo. Y pues bueno, finalmente quiero comentarles que pues durante todo este año ya he tenido aliados y clientes precisamente, alianzas que he podido construir durante este pequeño tiempo en creación de estrategias de comunicación para temas de ciencia. Y aquí están mis datos, porque está pues en construcción, apenas está en crecimiento. Excelente, Estefanía, qué bueno también encontrar ya esa actitud emprendedora también y colaborativa tienes a nosotros para, por supuesto, apoyarte en todos los proyectos. Y ahora pues vamos a dar por clausurada esta sesión y ya los espero en la siguiente sala. Seguimos en el segundo Encuentro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia, y viene más ponentes hasta las 9 de la noche. Así que nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.